Cuando se trata de misterios, los mares han sido el escenario protagónico de todo tipo de sucesos inexplicables desde el inicio de la humanidad. Sin embargo, una de las etapas de mayor actividad que se han registrado en ellos ha sido durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, barcos, portaaviones, submarinos y una infinidad de navíos cruzaron las aguas cargados de armas listas para asesinar, aunque no siempre lograron su cometido. Los pasajeros partieron de un lugar, pero nunca llegaron a su destino, y aquellos que lo lograron jamás volvieron a ser los mismos. ¿Te gustaría descubrir qué les ocurrió? ¿Te sientes preparado para conocer los 4 misterios más escalofriantes del océano ocurridos en la Primera Guerra Mundial? Entonces, será mejor que no te despegues de tu pantalla y te prepares para acompañarnos al corazón del océano. Número 4. Cuando un barco desaparecido es encontrado, lo normal es que haya rastros visibles de lo que ha sucedido, cadáveres de la tripulación o alguna pista que ayude a definir los acontecimientos que llevaron al trágico suceso. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial ocurrió algo insólito. La historia lo conoce como uno de los acontecimientos más desconcertantes del mar y ocurrió en la costa norte de Kent, al sureste de Inglaterra. Desde esta locación zarpó el Sabrina de Falmouth, un buque mercante cargado de carbón que luego de un par de días desapareció en el océano. Su fecha de llegada no se cumplió y no fue hasta una semana después cuando las autoridades francesas lo consiguieron en Cherburgo, completamente intacto, pero envuelto en un misterio insólito. Al abordar la embarcación, las autoridades descubrieron que no había ni un solo tripulante a bordo. Todos los objetos, pertenencias, mercancías y demás bienes estaban en la nave, pero no había ni un solo ser humano a bordo. Tampoco había ninguna señal de violencia y se encontró el cuaderno de la bitácora de su capitán, pero en él no había ningún registro inusual. No hubo mal clima en la ruta, ni tampoco ningún incidente registrado. La tripulación desapareció completamente, pero la pregunta que sigue rondando en el aire es, ¿cómo desaparecieron? Numerosas teorías parecen indicar que la nave fue secuestrada por un submarino alemán, que fueron tomados como prisioneros. Sin embargo, no hay rastros de ninguna batalla, ni muestra de resistencia. Lastimosamente, los 23 hombres que iban a bordo jamás fueron encontrados. No hay ningún registro de prisioneros de la época que lleven sus nombres, simplemente se volvieron fantasmas del océano. No obstante, si de verdad quieres conocer lo que significa toparse con un barco fantasma con cientos de almas perdidas, será mejor que tomes aire y te prepares para el próximo misterio. Número 3. El siguiente misterio marino ha sobrevivido por más de 120 años y sigue representando una de las mayores pérdidas de vidas humanas estadounidenses sin explicación hasta la fecha. El protagonista de esta historia es el descomunal buque de guerra de la Marina estadounidense, el USS Cyclops, un buque dedicado principalmente a transportar carga desde Sudamérica y el Caribe hasta los Estados Unidos. Durante más de 20 años, este navío se había mantenido operativo y sin ninguna complicación hasta la tarde del 9 de enero de 1918, cuando se vio obligado a hacer una parada no planificada en las islas de Barbados. Según los informes, la nave tenía exceso de carga y por eso se vio obligada a hacer aquella parada. Sin embargo, luego de las revisiones pertinentes en el puerto, no hubo registro alguno que indicara ninguna anomalía. El buque estaba en perfectas condiciones, así que los 306 pasajeros que trabajaban en este navío agregaron nuevas mercancías y partieron hacia Baltimore. Misteriosamente, el barco nunca llegó a su destino. Pasaron más de 2 meses de búsqueda y no hubo una sola respuesta. Se recorrió toda la amplia extensión de mar tratando de conseguir supervivientes o, al menos, algún cadáver. Se visitaron las islas cercanas en búsqueda de algún náufrago. Se enviaron submarinos para registrar las aguas, pero todo fue inútil. El barco desapareció inexplicablemente con sus 306 almas a bordo y sin dejar ni una sola pista o señal que permitiera adivinar su paradero. Hasta la fecha, este acontecimiento sigue sin tener una explicación y representa la tragedia marítima más grande de los Estados Unidos. Jamás en su historia se ha perdido tal número de vidas de forma inexplicable. Sin embargo, si de hechos inexplicables se trata, lo que ocurrió con este buque colosal parece un cuento para niños si se le compara con el próximo misterio escalofriante de esta lista.
Número 2. En el océano, las desapariciones no siempre tienen un origen inexplicable. A veces son producidas por las garras invisibles de criaturas que ni la ciencia ni la lógica pueden explicar. Uno de los casos más ilustrativos fue recientemente decodificado de antiguos archivos alemanes. El protagonista fue Freiherr von Forstner, el capitán del submarino U-28 Schmidt, que el 30 de julio de 1915 merodeaba a 60 millas de Irlanda cuando se cruzó con una nave inglesa que transportaba automóviles y una serie de materias desconocidas. El submarino se preparó para abrir fuego y en menos de un segundo, los torpedos estaban a punto de ser enviados para hundir a la nave enemiga con sus 61 tripulantes. Sin embargo, 2 segundos antes de disparar, ocurrió algo inexplicable. Desde las profundidades del mar emergió una criatura extraña, inimaginable, algo que los marineros jamás habían visto en su vida. Su aspecto era indescifrable. Aunque tenía aspecto de cetáceo en la parte superior, se asemejaba también a un reptil de al menos 18 metros de largo, una cabeza cuadrada y 4 patas cubiertas de afiladas garras que comenzó a usar, junto a sus dientes, para desgarrar la madera del barco. En menos de 5 minutos, la nave se estaba hundiendo. La bestia había sido herida por las armas de los tripulantes, pero el barco estaba condenado al fondo del mar. Según el informe, los alemanes no hicieron nada más que ver aquel espeluznante suceso en cámara lenta. El barco se hundió cada vez más, hasta que luego solo quedó el sonido de los gritos adoloridos de los tripulantes siendo despedazados por aquella criatura antinatural. Sin embargo, el miedo que sintieron los alemanes ante esta criatura fue tan solo el primer bocado de algo más grande. Poco tiempo después, un hecho escalofriante haría que altos mandos del ejército alemán prefirieran entregarse como prisioneros antes que enfrentarse a lo que se ocultaba en lo profundo del océano. Número 1. El siguiente misterio escalofriante jamás ha dejado de ser uno de los acontecimientos más inexplicables de la Primera Guerra Mundial. Muchos dirían que fue una invención, y podrían estar en lo correcto si los protagonistas no hubiesen vivido durante tanto tiempo y siempre mantuvieran la misma versión. Los hechos ocurrieron el 30 de abril de 1918, cuando una nave patrullera de la Armada Británica llamada Coreopsis descubrió el submarino alemán V-85 en la costa. Aquello era algo inusual, pero el tiempo de reacción era corto. Los submarinos resultaban armas letales que podían aniquilar con una facilidad aterradora. De inmediato, los británicos abrieron fuego en contra del submarino, pero este no respondió. No hubo ningún ataque, tampoco alguna agresión. El submarino parecía abandonado hasta que comenzó a hundirse. Fue en ese momento en el que la tripulación salió de la nave, completamente aterrorizada, pero no por el miedo a morir, sino por el terror que les producía el mar. El grupo de alemanes del submarino V-85 se rindió de inmediato, pero hasta el último de los hombres disociaba la realidad. La mayoría gritaba de horror, se tapaba los oídos y algunos llegaron a desmayarse. Días después, cuando fueron interrogados, se descubrió algo que enmudeció a los británicos. Según el capitán del submarino, antes de ser interceptados por la patrulla, habían combatido contra una bestia jamás vista. Era una serpiente marina de 20 metros de largo que gritaba con tal fuerza debajo del agua que emitía un pitido agudo y ensordecedor capaz de paralizar el cuerpo. La bestia se enroscó en el submarino y con sus dientes afilados intentó rajar el metal, pero no lo consiguió. Por supuesto, eso no detuvo su furia. Siguió atacando a la paralizada tripulación por horas. Los hombres solo lograron tirarse al piso y escuchar los golpes contra el metal y aquel agudo grito que desde entonces jamás lograron sacarse de la cabeza. Luego de varias horas, la criatura desapareció. Se alejó en la distancia, pero nadie estaba seguro. De inmediato, elevaron el submarino a la superficie, sin importarles que hubiese algún enemigo en la costa, y fue entonces que resultaron capturados. Desde la captura, estos soldados alemanes, varios de los involucrados perdieron la cordura. Algunos fueron internados en centros de atención psicológica, donde murieron a las pocas semanas. Los supervivientes jamás volvieron a ser los mismos e incluso antes de morir durante la vejez, siguieron recordando aquella criatura tenebrosa que estuvo a punto de acabar con sus vidas. Indudablemente, este misterio jamás se ha logrado declarar como real,
Aunque los británicos lograron recuperar el submarino y, efectivamente, había rastros de mordeduras anormales, metal abollado y numerosas marcas que revelan un ataque de alguna bestia marina. Aún así, estos misterios quedaron en el aire, aunque mejor sería decir, bajo el agua, en los océanos, sumergidos como hechos inexplicables que nadie ha logrado resolver. Sin embargo, como podrás imaginar, estos no son más que algunos de los grandes secretos de los océanos. En estas vastas aguas existen miles de sucesos inquietantes que, si estás dispuesto a conocer, solo tienes que acompañarnos en los siguientes videos y dejar que el miedo te recorra el cuerpo.